y Psique. Había en una ciudad un rey y una reina que tenían 3 hijas. Las 2 mayores, aunque hermosas y bien proporcionadas, no resistían la comparación con la más joven, cuya belleza sobrepasaba la elocuencia humana. Tanto es así que era adorada como Afrodita humana, no solo por sus conciudadanos, sino también por cuanto forastero llegaba a la ciudad, atraído por su fama. Esta reputación se extendió más allá de las islas y de las provincias próximas, y al poco tiempo nadie navegaba a Pafos, ni siquiera a Citerea, para contemplar a la verdadera diosa Afrodita. Así sus sacrificios se fueron espaciando, sus templos deteriorando, sus lechos sagrados olvidando, su culto descuidando, y sus estatuas sin coronas y sus aras sin cenizas eran mancilladas. En cambio, a la muchacha se dirigían plegarias, se le honraba a su paso con flores, con guirnaldas, por ella se juraba y en los banquetes se brindaba por ella. Esta usurpación de las horas divinas incendió el ánimo de Afrodita. He aquí que a mí, la madre de toda la naturaleza, el origen de los elementos, el alma del orbe entero, una muchachita, rugía Afrodita desde el alto del Olimpo agitando su cabellera, me arrebata no solo mis honores, sino incluso mi nombre. En vano el pastor aquel me señaló como la más bella de las diosas, pero no ha de durar mucho el gozo de esta usurpadora. Yo haré que se arrepienta de su ilícita belleza. Llamó a su hijo alado, el que travieso y de malas costumbres, se mete de noche con sus antorchas y sus flechas por cualquier casa y no hace más que corromper matrimonios y otras maldades semejantes. Apelando a su condición filial, lo incitó y exhortó a que visitase a Psique, pues así se llamaba la muchacha, y la enamorase del ser más feo, cruel y pésimo de los hombres, de modo que no pudiera encontrar en todo el mundo a nadie comparable en desdichas con ella. No hubo de insistir mucho, pues Cupido era de carácter demasiado procaz, y como para no aceptar el encargo con entusiasmo. Entretanto, Psique no obtenía ningún beneficio de su belleza. Todos la contemplaban, la admiraban, la ensalzaban, pero nadie, ni rey, ni de estirpe regia, ni siquiera de la plebe, la pedían matrimonio. Ciertamente era admirado su aspecto divino, pero como se admira una estatua artísticamente moldeada. En cambio, sus hermanas, cuya discreta belleza ninguna fama les había reportado, se habían casado tiempo con pretendientes regios. Sufriendo por esta situación y temiendo que fuera su hija objeto de envidia por parte de los dioses, su padre decidió consultar el oráculo de Apolo. Como fundador de la ciudad tenía en Mileto, la respuesta del oráculo fue la siguiente: en la roca más alta del monte coloca a tu hija, para una boda funeraria vestida y adornada, y no esperes un yerno de estirpe mortal nacido, sino cruel, malo como una serpiente y fiero, que a todos atormenta volando por el cielo. Todo debilita a sangre y fuego, por quien tiembla el propio Júpiter, y las divinidades, y los ríos, y las tinieblas. El rey, al recibir la respuesta, triste regresó a su reino, y allí se entregó al llanto y al lamento, hasta que cayó en la cuenta de que nada ganaba demorando la cruel boda, y ordenó iniciar los preparativos. Se decoró todo con motivos funerarios, se encendieron débiles antorchas, la flauta cambió su tonada nupcial por el quejumbroso modo lidio, y el alegre canto acabó en un lúgubre aullido. Una vez todo dispuesto, comenzó el funeral para un vivo. Una lacrimosa Psique, acompañada por todo el pueblo, marchaba no a su boda, sino a su entierro en medio de la tristeza de sus padres. La joven, ante tanto dolor, intentó animarlos. ¿Por qué se atormentan vuestra vejez con llantos continuos? ¿Por qué fatigan vuestro ánimo y más el mío con numerosos lamentos? ¿Por qué maltratan sus canas? ¿Por qué golpean sus pechos? Todo ello será para ustedes el premio a mi egregia hermosura. Por la letal plaga de la envidia, se ven golpeados ahora. Demasiado tarde ya, pues,
Deberíamos habernos lamentado y llorado, y haber guardado luto como si me hubiera muerto, como cuando a una nueva Venus las gentes me adoraban. Ya me doy cuenta de que por el solo nombre de Venus me muero. Pero llévenme al monte. Tengo prisa por afrontar estas felices nupcias y por conocer a mi marido. Y animando el paso llegaron al monte y a su cima. Entonces la dejaron sola, temblando de miedo y llorando, tanto que sus lágrimas apagaron las antorchas. De repente, una suave brisa del céfiro la arrebató y la llevó con toda suavidad a un valle de césped florido, donde apaciblemente se quedó dormida. Cuando despertó, se encontraba en un bosque denso, cerca de una fuente de aguas muy cristalinas. No muy lejos, en un claro bosque, divisó un palacio de amplias dimensiones, al que Psique, invitada por el deleite del lugar, no dudó en acercarse y entrar. Este palacio no parecía obra humana, sino de factura divina, pues sin duda había de ser refugio de algún dios. Los mosaicos de piedras preciosas formaban todo tipo de dibujos en el pavimento. Por todas partes brillaba el oro con tanto fulgor, que allí no era necesario el sol para iluminarlo. Era suficiente el brillo de las habitaciones, de los pórticos y de las mismas puertas. En fin, aunque fuera obra de un dios o incluso de Júpiter, no por ello era menos admirable. Mas para Psique, en tanto que contemplaba a su gusto todas las riquezas y bellos objetos de la mansión, lo más sorprendente era no encontrar cadenas, cerraduras o vigilantes que custodiaran tan gran tesoro. Absorta ante las ricas bellezas, de repente oyó una voz que no provenía de ningún cuerpo. ¿Por qué, ama, te asombras de estas riquezas? Todo esto es tuyo, igual que nosotras. Las voces que oyes somos tus sirvientas y encargadas de proveerte de cualquier cosa que requieras. Si gusta, puedes ahora descansar y tomar un baño. Atendió Psique el consejo de la voz incorpórea y se tendió en un lecho y después se bañó. Así desapareció su cansancio. Cuando llegó la hora de comer, se encontró con vino perfumado de néctar y copiosa comida que le eran servidos no por sirviente alguno, sino que parecían venir impedidos por el aire. Tampoco se veían músicos ni cantores, mas en el aire sonaba música de cítara y hermosos cantos. Terminada la comida, como cayera ya la noche, se retiró a dormir. Avanzada la noche, de repente un ruido la despertó. Entonces empezó a temer por su virginidad, dada la soledad del lugar y la ignorancia del origen del ruido, mas era su esposo, que en la oscuridad venía a consumar el matrimonio. A la mañana siguiente, cuando despertó, estaba sola en el lecho. Su marido se había marchado oculto todavía por la noche. De este modo se sucedían los días, y con el paso del tiempo se acostumbró a que su única compañía durante la jornada fueran las voces sin cuerpo, y a que su esposo solo apareciera de noche, y por el día estuviera ausente, de modo que aún no conocía su rostro. Durante este tiempo, los padres de Psique envejecían entre el luto y la tristeza de haber enviado a su hija a la muerte. Sus hermanas mayores, al propagarse su historia, decidieron rápidamente acudir a la casa paterna. Una noche, el marido de Psique así le habló: Psique, dulcísima y querida esposa, he de advertirte de una amenaza. Tus hermanas, pensando que has muerto, pronto se acercarán a la roca donde te dejaron. Te llamarán con quejas y lamentos. No las escuches ni atiendas sus ruegos, pues si lo haces, ciertamente me causarías un gran dolor, mas para ti sería la más completa perdición. Psique así lo convino y le prometió que obraría según le había aconsejado, mas se pasó el día siguiente llorando, lamentándose y sin probar bocado. Incluso por la noche, cuando compartía el lecho con su esposo, no podía dejar de llorar pensando en su desdicha familia, en que se hallaba en una cárcel dorada donde nadie era factible conversar ni a nadie ver. Ante tal situación, su esposo creyó necesario repetirle su advertencia. Psique, ¿qué es esto? Ni de día ni de noche, ni entre mis brazos dejas de atormentarte. Haz lo que quieras, mas recuerda, solo te acordarás de la seriedad de mis avisos cuando comiences demasiado tarde a arrepentirte. Entonces Psique comenzó a regar a su esposo
con insistencia que le permitiera ver a sus hermanas para mitigar su luto. Al fin consiguió no solo permiso para verlas, sino también poder enseñarles el palacio y regalarles oro y alhajas, no sin ser advertida previamente de que no respondiera pregunta alguna sobre su aspecto físico, ni se diera a la curiosidad de querer ver su rostro, pues tal acción supondría la ruptura del matrimonio. A todo esto repuso Psique, ya con ánimo dichoso, que 100 veces moriría antes que poner en peligro su matrimonio, ya que era él el mejor de los maridos, preferible incluso al propio Cupido, así que no debería preocuparse por ello. Así, al día siguiente, como oyera a sus hermanas lamentarse desde la roca, ordenó a Céfiro que las recogiera y saliera a esperarlas fuera del palacio. «Hermanas», les dijo cuando las tuvo, aún lacrimosas por su luto y asombradas por el viaje ante su vista, «entran dichosas a esta que es vuestra casa, y revivan su ánimo decaído». Y hablando así, les abrió las puertas del palacio y comenzó a mostrarles todas las riquezas que tesoraba. Deslumbradas por todas las sorpresas, las hermanas no tardaron en preguntarle por su marido. Psique, atenta a los consejos de su cónyuge, lo describió vagamente, como un joven al que apenas apuntaba la barba, y les dijo que andaba ocupado en cacerías y asuntos rústicos. Pero temiendo más preguntas, les hizo escoger joyas y alhajas y con varios pretextos consiguió que rápidamente se fueran. Mas las hermanas, lejos de quedarse contentas por su hermana viva, fueron presas de las mayores de las envidias. «¡Qué cruel e injusta es la fortuna!», exclamó una cuando cruzó el umbral de su casa. «¿Cómo es posible que a nosotras mayores por nacimiento nos haya tocado tener maridos extranjeros, que nos tienen por esclavas y nos hacen vivir como exiliadas, y a la menor, nacida cuando nuestra madre estaba ya harta de parir, corresponda un dechado de belleza y tesoros? Pues ya has visto cuántas gemas, alhajas y tesoros tiene, y cómo es de hermoso el cónyuge que tiene. Si no miente, sin duda no hay ni una mujer más feliz en todo el orbe. En cambio, yo he de soportar a un viejo calvo, y más débil que un niño, y obsesionado por cerrar todo bajo 7 llaves. Además, fíjate en que la obedecen los vientos. Sin duda, su esposo ha de ser un dios, igual que el mío, encorvado y tan enfermo, que el único placer que de él he recibido es las caricias de sus dedos rasposos y torcidos, y aún a duras penas. Y ahí ves a tu hermana, perdiendo su belleza y lozanía, y soportando con buen ánimo las malolientes cataplasmas y remedios que más parezco enfermera que esposa. Mas lo que me duele es la jactancia y la desmesurada ostentación con la que nos ha enseñado sus riquezas, el ridículo que nos ha hecho pasar. Pero sé qué podemos hacer para evitar que nos considere sus esclavas en lugar de sus hermanas. Nada diremos de esto a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestros paisanos, pues no hay felicidad para un rico si se desconoce su riqueza». Acordado este plan, escondieron los regalos y para que todos pensaron que seguía desaparecida, volvieron a tomar el luto, cabellos desordenados, lamentos constantes y lloros continuos. Esa noche, de nuevo el marido desconocido advirtió a Psique: «¿Aún no ves cuán peligro te amenaza? Solo si te mantienes callada lograrás evitar a la cruel fortuna, pues tus hermanas, pérfidas como viles zorras, te están preparando trampas, y la mayor de ellas es persuadirte para que veas mi rostro, cosa que si haces, como ya te he avisado, supondrá no volver a verlo nunca más. Así que si vinieran, y sé que vendrán, no digas ni oigas nada sobre mi aspecto, pues si guardas silencio, el niño que está en tu vientre será divino. Si hablas, mortal nacerá». Con la alegría de esta noticia pasaban los días y los meses de feliz gestación, y al mismo ritmo la belleza de Psique iba creciendo, hasta que una noche su esposo volvió a referirle a sus hermanas: «Psique, esas mujeres nefastas y criminales que osan llamarse hermanas tuyas ya han preparado nuestra ruina. Mañana, dulcísima esposa, al igual que las sirenas, tus hermanas lanzarán sus voces funestas desde los riscos del monte. No las escuches ni vayas a verlas. Líbranos a todos, a mí, a ti y a nuestro hijo,
ya próximo de esta inminente calamidad. Queridísimo y dulce esposo, ¿acaso no te he demostrado ya mi reserva y mi parquedad en el hablar? ¿Acaso no me has indicado y sé qué debo decir y qué callar? Solo te pido que, ya que no puedo verte, me sea lícito ver a mis hermanas, y no temas por la firmeza de mi ánimo, por tu linda y perfumada cabellera, por tu amor, por el niño que llevo en mi seno, y que me mostrará en él tu belleza. Te suplico que me concedas ver y hablar con mis hermanas, y te prometo que desde ahora ya no me preocuparé más por ver tu rostro, ni por estas tinieblas. Tú serás mi luz en esta oscuridad. Hablando por estas palabras y por las caricias y lágrimas que la acompañaban, su marido cedió al fin a su petición y le otorgó su permiso. A la mañana siguiente, tal como se había anunciado, aparecieron sus hermanas. Psique les envió a Céfiro, y en un momento las tuvo en su presencia. Tras aliviar su cansancio con baño, pasaron al salón y se acomodaron en un riquísimo triclinio, y mientras saciaban su hambre con manjares delicados, la música de flautas y cítaras acariciaban sus oídos, las hermanas comenzaron su maquinación. En verdad, dijo aduladora a una de las hermanas, Psique, ya no pareces una muchacha, sino una verdadera madre. No sabes cuánta alegría va a proporcionar tu hijo a nuestra familia. Además, si su padre es tan hermoso como dices, sin duda van a ser un niño más bello que el propio Cupido. Sí, porque de un joven tan apuesto y de una mujer como tú, el fruto ha de ser superlativo, continuó la hermana. Por cierto, ¿hoy tampoco podremos verlo? ¿Sigue de casa o está con asuntos de tierra? ¿De dónde nos habías dicho que era? Ante tal acoso, Psique, fuera por el contento de ver a sus hermanas, fuera por la atmósfera feliz del momento, o por zanjar el tema, se le ocurrió comentar que su marido era un hombre ya de mediana edad, de pelo cano, con grandes negocios, y que se hallaba fuera de la provincia por cuestiones de trabajo. En cuanto pudo, se deshizo de ellas y las envió cargadas de costosos presentes de vueltas a casa. Mas ellas, mientras Céfiro las llevaba en volandas al monte, iban comentando la visita. ¿Qué te parece, hermana? Quien era ayer joven y sin barba, hoy es maduro y ya tiene canas. ¿Cómo se explica esta maravilla? Para mí, que o ésta nos engaña o no ha visto nunca a su marido. Y bien cierto es que está casada, pues está preñada. Imagínate si fuera un hijo divino. Por de pronto conviene que hagamos como la otra vez, no digamos nada a nadie. Su hermana sintió todo, y entre ambas iban pensando cómo podían aprovechar estas circunstancias para apoderarse de la riqueza y quitarle su felicidad. Y así, inflamadas de envidia, llegaron a sus casas. A la mañana siguiente ya tenían un plan. Corrieron al risco del monte, y al punto del viento las llevó al palacio. Esta, cuando se encontró con sus hermanas llorando y lamentándose falsamente como era joven y de noble condición, creyó que algo grave ocurría. «Ay, hermana», comenzaron las dos mujeres. «Ay, Psique, feliz e ignorante de tan gran calamidad. Te hallas en la más grave de los peligros, pues nosotras, que nos desvelamos por cuidar de ti y de tu prole, hemos sabido que aquel con quien yaces y crees que es tu marido es una serpiente grande y de plena veneno. Enseguida hemos recordado el oráculo que se profetizó, que serías mujer de una cruel bestia. Sin duda ese monstruo que ha sido visto por labradores en la región y es buscado por muchos cazadores, tiene la intención de devorarte a ti y a tu niño en cuanto nazca. Es más, dicen que todas las regalías de las que ahora disfrutas no tienen otro fin que engordarte y hacerte más opípara. Por eso hemos venido. Ahora decides si te quedas con él o si regresas con tus hermanas a la salvación. Lo que hagas nos parecerá bien, porque ya hemos cumplido con nuestro deber de avisarte. La pobrecita de Psique, atontada y alterada por tan grave parlamento, cayó en el enredo que le habían preparado sus hermanas, y desoyendo las advertencias de su marido, replicó: «Hermanas queridas, que con tanto desvelo cuidan de mí, no puedo dudar de la sinceridad de sus palabras. La habían escuchado de la boca de los labriegos. Deben tener razón,
y así se explica que nunca mi marido me haya permitido ver su rostro, ni saber a detalle alguno de su origen, ni su nación. Siempre dice que vendrán grandes males si intento verlo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo pueden ayudarme? No te preocupes. Nosotras, siempre temerosas de ti y de tu seguridad, ya hemos preparado un plan para librarte de este monstruo. Esconde bajo la cama una navaja de buena hoja y bien afilada. Oculta en un extremo del cuarto una lámpara bien llena de aceite y encendida de manera que su luz no se vea esta noche. Cuando la bestia llegue a tu cama y la sientas resoplar con el sueño, levántate, alza la lámpara y con la mayor fuerza que puedas, clávale en el cuello la navaja y córtale la cabeza. Y no pienses que te faltará nuestra ayuda. Una vez muerto, vendremos y te ayudaremos a cargar con todas estas riquezas. Te buscaremos siendo tú humana, un marido humano. Tras decir esto, se despidieron de su hermana, que temiendo recibir algún mal por un consejo tan taimado, regresaron precipitosamente con sus maridos. Sique pasó toda la jornada entre dudas y vacilaciones. Aunque odiaba a la serpiente, seguía amando a su marido, y tal lucha la fatigaba y la llevaba ahora a desear su muerte, ahora a tachar de mentirosas a sus hermanas. Recordaba las advertencias de su marido, y vacilaba, desconfiaba de él y quería apresurar su fin. Mas mientras caía la noche, decidió hacer caso de sus hermanas y lo aparejó todo tal como le habían aconsejado. Así, cuando su marido dormía profundamente, descubrió la lámpara y a duras penas ahogó un grito de sorpresa, porque la luz le revelaba el cuerpo de la fiera más dulce y agradable de todas, Cupido. Una vez recuperada de la sorpresa, Sique se acercó al cuerpo dormido y comenzó a recrearse en sus hermosuras. Sus cabellos de oro todavía estaban húmedas por la ambrosía, sus mejillas rosadas y su piel blanca. De sus hombros brotaban unas alas brillantes, quietas a pesar del leve temblor de sus plumas. En fin, era un cuerpo digno de haber sido engendrado por la diosa Afrodita. Delante del lecho halló Siques el arco y el carcaj y las flechas. La joven, en su afán por mirar y curiosear todo, tomó una de ellas, y en un descuido se pinchó con su agudaza punta. Entonces se enamoró locamente de Cupido, y en su frenesí inclinó sin querer la lámpara sobre el dormido, de modo que cayeron unas gotas de líquido ardiente sobre su hombro y se despertó. Cupido, al verse así descubierto, emprendió el vuelo hablándole a la desdichada Sique, que espantada por el desastre yacía en el suelo. Ahora en verdad, simplísima Sique, recuerdo las órdenes de mi madre, que te enamorara del peor y más cruel de los hombres. Sin embargo, cuando te vi, herido por mis propias flechas, cometí el acto más irreflexivo e insensato, el error de amarte, y todo para que me desobedezcas y creas que soy una bestia digna de muerte. Mas ahora todo lo que predije sufrirás, y aunque han sido esas tan buenas consejeras tuyas quienes me han causado esta pena, solo a ti te castigaré con mi huida. Y sin añadir más, remontó el vuelo mientras Sique, aún prostrada en el suelo, lo seguía con la mirada llena de lamentos y lágrimas. Perdida ya de su vista, y con ella toda esperanza, decidió arrojarse a un río cercano, pero el río, conocedor del poder de Cupido, no consintió su muerte, y llevándola sobre sus ondas, la depositó en el césped. Entonces por casualidad la vio el dios Pan, que sentado allí, abrazaba a la montesa Eco, y le enseñaba a repetir todas las voces, en tanto que sus cabritillas dispersas jugaban a desordenar la cabellera del río. Como no ignoraba lo sucedido, la llamó y le dijo: «Graciosa jovencita, aunque siempre haya habitado en la agreste floresta, mi edad me concede la sabiduría de la experiencia. Por ello sé que tu andar titubeante, tu excesiva palidez, tu suspiro frecuente y tus ojos lastimeros hablan de penas de amor. Préstame atención y deja de buscar la muerte, de pon tristeza, y dirige las mayores preces y súplicas a Cupido, el más poderoso de los dioses, y quizás te ganes de nuevo a ese joven delicado y lujurioso».
Sin más contestación que el saludo, Psique emprendió un andar errático por los bosques, que la llevó sin saberlo a la ciudad donde residía su hermana mayor. Cuando supo dónde estaba, pidió que la llevaran a la casa fraterna. Poco después se encontraron entre abrazos y efusiones las dos hermanas, y Psique notando darle sus razones. Hermana, ¿recuerdas el consejo que me diste? Pues cuando me disponía a matar con la navaja de filo a quien parecía una bestia dispuesta a devorarme, me encontré con que mi marido era el propio Cupido, el hijo de la diosa Afrodita en persona. Mas, embebida en el goce de su belleza, en un descuido, el aceite hirviendo de la lámpara cayó en su hombro y se despertó dolorido. Entonces me dijo: «Ah, pérfida, por esta fechoría vas a dejar de ser mi mujer y me casaré con tu hermana». Y me mencionó tu nombre, así que ya ves, me expulsó y allí te está esperando. No bien hubo acabado de hablar cuando su hermana, inflamada por su loco deseo y su envidia, pretextando noticias preocupantes sobre la salud de sus padres, dejó a su marido. Llegó presurosa al risco donde solía recogerla el céfiro y sin más dilación se lanzó al vacío mientras gritaba: «Recíbeme, Cupido, como tu digna esposa, y tú, Céfiro, recoge a tu nueva señora». Pero quien la recibió fue la muerte entre las peñas. No tardó la venganza en alcanzar a la segunda hermana, pues una vagabunda Psique llegó a la ciudad donde moraba ésta. Allí, repetida la misma historia, tampoco se demoró la hermana en buscar el funesto matrimonio, y de igual modo se encontró la muerte en el precipicio. Cumplida ya su venganza, Psique, recorriendo pueblos y regiones, se dedicó a buscar a su amor. Mientras tanto, Cupido yacía doliéndose de su quemadura y gimiendo en la cama de su madre, sin cuidarse de lanzar sus flechas de amor y de esta guisa de las gentes, animales y la naturaleza, carentes de pasión amorosa. Entonces, un ave que suele volar sobre el mar y que recibe el nombre de gaviota, informó a Afrodita del estado de su hijo y de que todo el mundo se quejaba del abandono que sufrían por parte de Afrodita como de Cupido. «Sin duda mi hijo anda en amores», replicó enfadada. «Dime quién es su amiga, y aunque sea una de las horas o de las musas, o incluso de las mismas gracias. No lo sé con seguridad, pero creo que se llama Psique». «Pues claro que es esa Psique, esa que se creía igual a mí en belleza. Pero en verdad lo que más rabia me causa es haber sido yo, improvisada alcahueta, quien se la puso ante los ojos». Dicho esto, se marchó al encuentro de su hijo. Cuando lo vio herido y sufriente, aún más acrecentó su cólera, y pese a los esfuerzos de Juno y Ceres por calmarla, decidió hacer pagar muy caro a Psique todo el daño causado. Entretanto, la joven esposa día y noche vagaba por montes y llanos, con el ánimo inquieto y dispuesta a todo tipo de súplicas, sin cesar de preguntar por su marido. Así llegó a un templo. Al entrar, se tropezó con espigas de trigo, guirnaldas y montones de espigas de centeno. Pensando que ningún templo de deidad debían de ser descuidados por el piadoso. La diosa Ceres, que la vio tan hacendosa y mirada, se apiadó de ella y se le mostró en forma humana. «Psique desdichada, ¿sabes que Venus fuera de sí te está buscando? Quiere para ti el mayor de los tormentos y solicita sin cesar a todos los dioses venganza contra ti, mientras tú cuidas de mi templo». Entonces la joven se lanzó a sus pies llorando, y tocando con sus cabellos el suelo, le pidió como súplica su ayuda, pero Ceres, aunque afectada por su dolor y sus preces, le contestó que no podía ayudarla, que ya bastante hacía con entregarla a su pariente. De este modo, con doble tristeza, Psique abandonó el santuario y prosiguió su errático caminar hasta encontrar un nuevo templo de exvotos y ofrendas que mostraban el nombre de la diosa a quien estaban consagrados. Entonces se acercó a Lara y, arrodillándose, se abrazó a ella. «Hermana y esposa de Zeus, que predices las ilustres ciudades de los argivos, que recibes adoración de todo Oriente y Occidente,
sé para mí Juno salvadora, y líbrame de todo peligro. Juno al instante se le hizo visible, con toda su majestad divina, pero también le señaló la imposibilidad de su ayuda, pues tanto el respeto hacia su nuera como las leyes que prohibían poseer esclavos prófugos sin conocimiento del dueño lo vedaban. Ante esta situación, viéndose incapaz de encontrar a su marido e imposibilitada de recibir ayuda divina, Psique perdió toda esperanza de salvación y decidió cambiar su decisión. No intentaría escapar de Venus, al contrario, decidió presentarse ante ella con la esperanza de que este gesto pudiera mitigar en parte el odio de la diosa y suavizar su castigo. Mientras tanto, Afrodita, harta de buscar sin éxito a Psique, ordenó que para que regresara al cielo le aparejasen el carro de oro que su marido con gran arte le había fabricado. En cuanto la diosa llegó al palacio de Júpiter, le pidió a Hermes, como mensajero de los dioses, pregonase por todo el orbe el siguiente mando: si alguien captura o muestra dónde está Psique, hija del rey y esclava de Venus, se presente ante Hermes, mensajero que esperará tras el templo de Venus, y recibirá de la diosa Venus 7 besos suaves y uno de tornillo mucho más dulce. Este anuncio pronto llegó a los oídos de Psique, quien se apresuró a presentarse ante la diosa. El mensajero divino la condujo al palacio, pero cuando ya se acercaba, fue apresada y a rastras, aunque no se resistía, fue llevada ante Afrodita. Al fin, te dignas a conocer a tu suegra, aunque creo que realmente lo haces por ver a tu amado, pero no te preocupes, que te trataré como conviene a una buena suegra. Llamó a sus esclavas, Costumbre y Tristeza, y les ordenó que la golpearan y la maltratasen. Poco después, cuando ya hartas de atormentarla se retiraron las esclavas, volvió a dirigirle la palabra a la diosa. Si crees que el fruto de tu vientre te va a salvar, estás muy equivocada, pues has de saber que en absoluto me gusta la idea de que me llamen abuela, estando como estoy en la flor de mi juventud, y aún menos tener por nieto al hijo de un esclavo, al fruto de un matrimonio ilegítimo, por haberse realizado entre personas desiguales, sin mi consentimiento ni el de su padre, sin testigos y en medio del monte. Por todo eso, si te permito parir, nacerá un bastardo. Y mientras hablaba, le rasgaba los vestidos, le daba trompadas y le arrancaba el pelo. Me parece, le dijo cuando dejó de lastimarla, que eres una esclava tan poco agraciada que debes de contentar a tus amantes por ser muy hacendosa. Demuéstrame tu diligencia. Ordéname en montones todos esos granos antes de la noche. Y la llevó ante un montón confuso de lentejas, garbanzos, trigo, cebada, habas. Psique, medio muerta de tantos golpes, como por la labor improba que le esperaba, no tenía fuerzas ni para emprender la tarea. Pero he aquí que una hormiga se apiadó de ella, de modo que regresando al hormiguero persuadió a todas sus compañeras para realizar la labor impuesta. Así, al caer la noche, cuando regresó Venus de un banquete con los dioses, se encontró con los granos clasificados pulcramente en montones diversos. Pero lejos de contentarse, la calmó de reproches, la acusó de no haber realizado sola la tarea y la encerró en una celda tras darle un mendrugo para cenar. Al día siguiente Venus la llamó de nuevo y le señaló una nueva prueba. ¿Ves el bosque que llega hasta aquel río de anchas orillas? Pues allí moran unas ovejas de lanas de oro. Ve y tráeme un vellón de ellas. Psique se puso en marcha dispuesta a no cumplir la orden, sino a buscar la muerte en el río y con ella la paz. Pero cuando se encontraba en la orilla, un verde junco, sin duda inspirado por algún dios, le dijo: desdichada Psique, experta en sufrir calamidades, no pretendas mancillar con tu muerte estas santas aguas y atiende a mi consejo, pues si lograras tu propósito, espera a la caída de la tarde, cuando los animales, ya cansados, buscan el sueño, y no te acerques ahora, ovejas, pues suelen atacar con su frente de bronce, con su agudo cuerno, e incluso pueden matar con uno de sus mordiscos envenenados.
Psique, conmovida por la humanidad que mostraba la planta, así lo hizo. Más tarde, débil, ya el sol se escondió tras un árbol y consiguió fácilmente cortar de una oveja un hermoso vellón de oro. Pero Venus no se dio por vencida, y tras volver a increparla por haber recibido ayuda, le ordenó que tomara un pozalito de agua de una fuente que nutría la laguna Estigia y el infernal río Cosito. Cuando llegó Psique ante el monte donde nacía la fuente, se encontró con laderas lisas, riscos imposibles de escalar, y con las aguas encajadas en un canal muy angosto y vallado por grandes árboles. Además, unos ferocísimos dragones custodiaban el agua. Hasta el punto, la situación era peligrosa e imposible que las propias aguas advirtieron a la joven de los graves riesgos y le aconsejaron huir de ahí. Mientras Psique, quieta como una estatua, dudaba, un águila viendo la situación y recordando el gran servicio que Cupido prestó a Júpiter con motivo de Ganímedes, decidió ayudarla. Así que se presentó ante ella y volando sin peligro, llenó el pozal para la joven. Pero de nuevo Venus, amenazándola más que nunca, se mantuvo en sus 13 y le ordenó una nueva tarea más: que bajase al infierno con una bujeta para llenarla con un poco de hermosura de Prospernia, pues, perdida parte de su belleza por las últimas desgracias, la necesitaba para ir al teatro de los dioses. Entonces Psique sintió que su muerte era inminente, pues creía que solo muerta se podía bajar al infierno de Plutón, y decidió arrojarse desde una torre muy alta. Pero cuando se disponía a saltar, la torre interpeló así: ¿qué locura vas a cometer, desdichada? ¿Acaso crees que tu alma, separada del cuerpo, podrá regresar de los infiernos? Escúchame y te explicaré cómo realizarás tu deseo. Dirígete a una ciudad cercana, la muy noble Lacedemonia, y allí buscas el monte Ténaro, donde hay una puerta del infierno, que con camino directo te llevará al palacio de Orco. Tras entrar, con 2 monedas en la boca, en cada mano un pastelillo de polenta. Cuando hayas avanzado un buen trecho, te encontrarás un asno cojo, cargado de leña, y una especie de mulero, que te pedirá unos palos que se le han caído. Mas tú no digas nada ni pares. Y así llegarás ante el río de los muertos que controla Caronte. La avaricia también reina en el infierno, y tanto Caronte como Plutón nada hacen gratuitamente. Si al barquero el muerto no paga el viaje, no cruza el río, y queda perpetuamente errante y sin descanso su alma. Por eso, aunque alguien te pida dinero, no le respondas ni se lo des, ya que lo necesitarás. Acércate al barquero, un viejo escuálido, y págale, mas hazlo de manera que él coja el dinero de tu boca. Una vez cruzado el río, hallarás unas ancianas tejedoras, que te rogarán que toques la tela. Sigue tu camino sin atenderlas, ya que es una de las muchas trampas que te ha tendido Venus. Pues si pierdes alguno de los pastelillos que llevas en tus manos, te será imposible salir de los infiernos. Por último, ante las mismas puertas del palacio, un perro gigantesco, temible y de fauces colosales está siempre vigilante. Ofrécele un pastelillo y podrás pasar. Entonces te recibirá amablemente Prospernia, te invitará a tomar asiento y opíparos manjares. Mas tú, siéntate en el suelo y prueba solo un trozo de pan. Completado tu encargo, dale al perro el otro pastelillo y a Caronte la moneda restante. Deshaz el mismo camino por el que llegaste y lograrás volver a la bóveda del cielo. Un último consejo me resta: no abras ni mires el contenido de la bujeta. Psique, tras escuchar los consejos de la torre, abandonó su idea suicida y emprendió el camino a los infiernos. Cumplió escrupulosamente las recomendaciones recibidas. Mas cuando regresaba, su insana curiosidad pudo más que ella y abrió la puerta. Pero dentro no había hermosura, sino un sueño infernal en todo semejante a la muerte, que se extendió rápidamente por los miembros de la joven y la hizo caer al suelo como muerta. Entretanto Cupido, ya restablecido de su herida y sin poder soportar por más tiempo la ausencia de su amada, se había escapado de la habitación donde había sido recluido por su madre, y volando la buscaba. Cuando la vio, la socorrió, y cerrando la bujeta consiguió sacarla de su letargo mortal.
De este modo se presentó Psique ante Venus con la tarea cumplida, pero Cupido, deseoso de que se concluyeran tantas fatigas y tormentos para ambos, compareció ante Júpiter y le suplicó que resolviera la situación. El padre de los dioses y hombres accedió a ello, y mediante su heraldo, Hermes convocó a los dioses a una asamblea. Dioses, conscriptos, comenzó una vez reunidos los dioses. Todos conocen a Eros, Cupido. Pienso que ha llegado la hora de refrenar sus ímpetus de juventud, pues es demasiado grande su fama de corruptor y adúltero. Por ello, y porque ha elegido una doncella y la ha privado de su virginidad, he decidido que la tenga, la posea, y abrazado así que siempre goce de su amor. Y tú, Afrodita, no te entristezcas ni temas un matrimonio desigual ni ilegítimo. Dicho esto, ordenó a Hermes que trajera a su presencia a la joven. No se demoró el dios alado, y poco después, Zeus, mientras le acercaba una copa rebosante de ambrosía, le dijo: «Toma esto, Psique. Sé inmortal, y no te separes nunca de tu querido Cupido. Este será un matrimonio perpetuo». Y sin más dilación se celebró el banquete nupcial. Presidía Cupido con Psique sentada en su regazo, y a su lado estaban Júpiter y los restantes dioses por orden. Todos bebían y brindaban por la feliz pareja, servidos por Dionisio, salvo Zeus, atendido por su joven copero. Vulcano se encargaba de cocinar, las horas esparcían por doquier rosas y flores de todo tipo, y las gracias perfumes. Las musas, en acompañamiento de Apolo a la cítara y de Sátiro, cantaban mientras con su gran encanto bailaba Venus. De este modo, según el ceremonial, Psique fue desposada por Cupido y pudo nacer a su tiempo su hija, llamada Voluptuosidad.